Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que Él nos bendiga hoy y que su palabra pueda hallar cabida en nuestro corazón. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu bendición, gracias por tu amor. Señor, hoy día necesitamos escuchar tu corazón. En este día necesitamos aprender de ti. Señor, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Padre amado, yo ruego que tu Espíritu Santo se haga presente, se haga manifiesto en este lugar, hablando a nuestra mente, hablando a nuestro corazón, hablando a nuestro espíritu, Señor. Porque ciertamente como hijos tuyos necesitamos aprender de ti. Necesitamos escucharte hablar, Señor. Ruego que en esta mañana tú me unjas con tu Espíritu, Señor, y pueda derramar una unción sobre mí para que todo lo que yo hable, Señor, todo lo que yo diga, todo lo que yo exhorte, todo lo que yo predique, todo lo que yo enseñe, venga de tu corazón, Señor, y no de mi propio corazón. Señor, porque queremos escuchar la voz de tu Espíritu, no la voz de un hombre. En este día, Señor, te adoramos y queremos declarar que somos buena tierra para poder recibir lo que tú nos quieres entregar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. La palabra del Señor está en Mateo, capítulo 11, versos 28 al 30. Ahí está el texto con el que vamos a partir. Quiero hablar hoy día acerca de la humildad. La humildad. Me ha estado dando mucha vuelta en mi mente este tema, este último tiempo. Y es porque es importante que los hijos de Dios podamos caminar en humildad. ¿Sabe por qué es tan importante? Porque cuando no caminamos en humildad, el Señor nos mira de lejos. La persona más humilde que existió sobre la faz de la tierra fue Jesús de Nazaret. Él nos enseñó la verdadera humildad. Y hoy en día nosotros podemos percibir una falta de humildad, sobre todo en las iglesias, entre los hijos de Dios. Le doy un ejemplo. Ayer me reía con unos hermanos porque hoy día ya casi no hay pastores, hoy día todos son apóstoles. ¿Se ha dado cuenta usted? Todos son apóstoles y casi nadie quiere ser pastor. Y la iglesia de Jesucristo está sufriendo una enfermedad, se llama apostolitis aguda, crónica, se está haciendo crónica. Y resulta que cuando Dios restaura una verdad a la iglesia, siempre se caen en extremos. Entonces usted hoy día ve apóstoles que ni siquiera tienen iglesia, pero se llaman a sí mismos apóstoles. Usted tiene profetas que porque dan una palabra profética certera ya se creen profetas y ellos, ese es su ministerio. Y resulta que tenemos que volver al centro y que tenemos que entender que no se trata de los títulos, se trata de la función. Entonces usted no saca nada con titularse de pastor, ir al seminario bíblico y todo eso. Si no tienes ovejas, no eres un pastor. Porque un pastor sin ovejas, ¿qué es? O sea, lo que al pastor lo hace pastor son las ovejas que tiene, ¿verdad? El rebaño que cuida, las ovejas que alimenta, eso lo hace un verdadero pastor. Con los otros ministerios también, o sea, si usted puede tener una chapa, un prendedor que dice evangelista internacional, y usted una vez fue a Argentina y ni siquiera a predicar, pero ya es evangelista internacional. Si usted no comparte las buenas noticias del evangelio con sus vecinos, si usted va a sonar feo lo que voy a decir, pero si usted no le evangeliza a la India que tiene al lado de vecina, Dios no lo va a mandar a la India de país. ¿Me está entendiendo, verdad? Entonces, ¿a qué voy con esto? La humildad en las iglesias, en el cuerpo de Cristo se ha perdido. Estamos muy pendientes de los títulos. Hoy día más que nunca usted ve afiches y el otro día vi un afiche de un gringo, ni siquiera de acá, Doctor Apóstol, y luego el nombre. Doctor Apóstol. ¿Qué es eso, por favor? Enfoquémonos en la función. Amén. Diga conmigo función. Diga conmigo, me voy a enfocar en la función que Dios me ha dado, no en el título que yo pueda tener. Amén, porque eso trae balance a la iglesia. Eso trae el corazón de Dios a la iglesia. Entonces, vamos a tomar varios versos de la Escritura que hablan acerca de la humildad
Vamos a aprender por qué debemos de ser humildes. Vamos a ver las consecuencias de tener un corazón orgulloso, soberbio. Y vamos a ver las consecuencias también de tener un corazón humilde. Amén. Y que el Señor nos ayude para eso. Entonces, yo titulé este mensaje La actitud perdida de la humildad. Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. Está hablando el Señor Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mire, cuando Jesús dice esto, hay dos opciones. Una, o es el hombre más orgulloso sobre la faz de la tierra, o de verdad es el más humilde. Porque para decir, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, o yo soy un soberbio, o de verdad yo soy un humilde, ¿verdad? O sea, aprendan de mí. Mírenme a mí, enfóquense en mí, cómo yo soy, cómo yo me manejo, cómo yo hablo, cómo yo actúo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, Jesús ciertamente nos dio un gran ejemplo de humildad. Dice la palabra de Dios que Él, siendo Dios, se hizo hombre. Él dejó su gloria. Él se despojó. La palabra en griego es kenosis. Él se vació de muchas cosas, atributos que Él tenía antes de venir a la tierra. Él se vació para poder estar con nosotros, para poder darnos ejemplo. Entonces, la definición de humildad se la voy a dar. La humildad es una actitud de modestia y obediencia. Esa es la humildad. En primer lugar, es una actitud. Diga conmigo, actitud. La humildad es una actitud de modestia y obediencia. Escuche, fundamentada en el reconocimiento de la posición de uno como criatura delante de Dios. En segundo lugar, una persona humilde es aquella que no hace ostentación de sus virtudes. Esa es una persona humilde. No hace ostentación de lo que es. Amén. Entonces, un apóstol puede ser apóstol, sí, claro, pero no puede andar ostentando de lo que es. Un profeta puede ser profeta, por supuesto que sí, pero no puede andar ostentando. Un pastor lo mismo, yo no puedo andar ostentando, no, yo soy el pastor. Eso no es correcto, eso no está bien, porque lo que importa es la función que se desarrolla, no el título que tiene. Amén. Entonces, nunca debemos de olvidar de que a pesar de que somos hijos de Dios, somos criaturas, somos finitos. Hoy día se ha exacerbado tanto la doctrina de que somos hijos de Dios, que al final lo que la gente en las iglesias está creyendo que son superhombres, que lo pueden hacer todo, que nunca van a fallar, que nunca van a caer, que nunca se van a enfermar, que nunca van a pasar tribulación, nunca van a pasar problemas. Pero cuando nos vemos enfrentados a la realidad, y hoy día nos enfrentamos a una realidad muy pesada. Por ejemplo, la semana pasada se suicidó un pastor, no sé si usted supo, en las redes sociales. Un pastor en Estados Unidos, de una iglesia grande, de una mega iglesia. Era el pastor encargado del área de las personas que tenían problemas en su mente, encargado de las personas que tenían problemas de crisis de pánico, de depresión, etcétera, que son los que tienen una tendencia al suicidio. Y resulta que él estaba luchando con ese tema también y se suicidó. Entonces, no podemos ser ciegos en las iglesias a que la gente tiene una necesidad, ¿me está entendiendo? Y que no somos superhombres, no somos supermujeres, que vamos a hacer todo porque tenemos un gran poder. Recuerda, el poder es de Cristo, no es nuestro. El poder es del Señor, la autoridad es de Él. Él nos delegó, pero el poder es de Él. Entonces, la iglesia tiene que volver a un estado de humildad, en reconocer que son criaturas de Dios, somos hijos de Dios, pero somos criaturas, y la criatura entiende que tiene limitaciones. Usted y yo un día nos vamos a morir. Si el Señor no viene antes, nos vamos a morir. 90 años, 100 años, hoy día hay mucha gente que está llegando a los 100, pero nos vamos a morir, eso es una realidad.
No porque usted tenga a Cristo en su corazón, usted va a experimentar la resurrección antes de tiempo. Usted se va a morir. Entonces tenemos que volver a reconocer que somos finitos, que somos criaturas. Amén. Y escuche acá, Dios nos manda a ser humildes. Él nos demanda esto. Miqueas 6, del 6 al 9, la Nueva Traducción Viviente, me gusta cómo traduce esta versión. Dice, ¿qué podemos presentar al Señor? Debemos traerle ofrendas quemadas, debemos inclinarnos ante el Dios Altísimo con ofrendas de becerros de solo un año. Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva. ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? No. Oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Mire acá, que hagas lo correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. El Señor nos exige a los hijos de Él 3 cosas principales. Número 1, que hagamos lo correcto. Número 2, que amemos la compasión y que caminemos humildemente delante del Señor. Entonces, para un hijo de Dios, la humildad no es opcional. En los hijos de Dios, la humildad es lo que Dios exige. ¿Está acá, cierto? La humildad es lo que Dios exige, es lo que Dios nos demanda. Entonces Dios no nos pide cosas imposibles de cumplir. Dios nos pide cosas que sabe que podemos hacer si tenemos una actitud de obediencia a Él. Entonces todo hijo de Dios, cuando es obediente al Señor, va a tener una actitud de humildad. No se va a creer más de lo que es. El apóstol Pablo dice, ninguno tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le ha dado a cada uno. Entonces usted no se crea el superhéroe, no se crea el super servidor de casa de paz, el super mentor, no se crea el super pastor, el super llamado, el super profeta. No se crea nada. Mejor haga la función, porque por los frutos se conoce el árbol. ¿Yo qué saco con decir, no, yo soy apóstol, y ninguna de las señales de apóstol me sigue? ¿Qué saco con decir, yo soy pastor, estudié en la universidad tanto, en el seminario tanto, hice tantos cursos, tengo cursos, psicología pastoral, consejería, y ni una oveja? Eso no es un pastor. Al minero no lo hace minero el título de minero, lo hace minero el que trabaja en una mina. Al futbolista no lo hace futbolista el cartón de graduación de la escuela de fútbol de Colo-Colo. Eso no lo hace futbolista. El futbolista lo hace el que vaya a la cancha y juegue y mete goles. O si es arquero o en la posición que juegue, pero que juegue. ¿Me está entendiendo? Entonces a los hijos de Dios nos tiene que caracterizar la humildad. Y la humildad es una actitud. Amén. Es una actitud de modestia y de obediencia. ¿De obediencia a quién? A Dios. Una actitud de modestia. Es una actitud del corazón. Es una persona que no hace ostentación de sus virtudes. No hace ostentación. Dice, yo tengo palabra de ciencia. En serio, viera y tú, el Señor me revela el corazón de la gente. Los miro, los escaneo. El Señor me revela todos los pecados. El Señor me dio el don de sanidad, de verdad. Sí, mira, enférmate, resfríate y voy a orar por ti. No se trata del título otra vez, se trata de la función. Amén. Isaías 57 dice, porque así dice el alto y excelso, morador eterno cuyo nombre es santo, yo habito en la altura sagrada, pero estoy con los de espíritu humilde y quebrantado, para reanimar al de espíritu humilde y vivificar el corazón quebrantado. Estoy con los de espíritu humilde y quebrantado. Estoy ahí, dice el Señor. Entonces, si usted es humilde, Dios va a estar con usted. Si usted es soberbio, Dios no va a estar con usted. Es así de simple. En Sofonías 2:3 dice, buscad a Yahvé, humildes todos de la tierra, los que cumplís sus preceptos, buscad la justicia y buscad la humildad. Dice, los que cumplís sus preceptos. ¿Qué es un precepto? Es una orden.
Un precepto es un mandato impuesto que es establecido por una autoridad. Entonces, si Dios nos dice, busquen la humildad, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar la humildad. Tenemos que ser humildes. Si no eres humilde, escuche, si no eres humilde, eres desobediente. Porque la humildad es un precepto de Dios. Es un mandato de Dios el ser humildes. Cuando no somos humildes, somos desobedientes. Así que todos los hijos de esta casa vamos a ser gente humilde. Amén. Ahora, ¿por qué Dios nos exige ser humildes? ¿Sabe por qué? Porque sabe que no merecíamos ser sus hijos. Usted y yo no merecíamos ser hijos de Él. Y como Él nos escogió, nos sacó del tarro de la basura para hacernos hijos de Él, Él nos demanda y nos exige ser humildes porque no merecíamos ser hijos de Él. Y sin embargo, Él nos escogió. Entonces, una actitud de humildad demuestra que eres un hijo que sabe que no merecía lo que su Padre Celestial le ha dado. ¿Sabe lo que Él nos ha dado en primer lugar? Él nos ha dado vida eterna. Y yo le voy a decir algo, ni usted ni yo merecíamos esa vida eterna. Y sabe, hay gente que no tiene vida eterna, pero usted y yo la tenemos. Es por gracia, es por misericordia de Dios que la tenemos. Primera de Corintios 1:28, escuche lo que dice. Dice, y lo vil del mundo y lo tenido en nada escogió Dios, lo que no es, para anular lo que es. Lo vil del mundo y lo tenido en nada escogió Dios. Eso es un palazo, ¿verdad? Al orgullo. Usted era lo vil del mundo. Usted era lo tenido en nada. Y no nos gusta escuchar eso, ¿verdad? No, ¿qué nos gusta escuchar? No, yo soy un hijo de Dios. No, yo soy un hijo del rey. No, el Señor me llamó para estar en autoridad. El Señor me llamó para ser cabeza y no cola. Y es una realidad, está en la palabra. Por supuesto que sí, el Señor a eso nos ha llamado. Pero no quiere decir que tienes permiso de Él para jactarse de eso, porque no es por mérito tuyo, es por mérito de Él. ¿Está acá? Entonces la humildad tiene que ser un estandarte de los hijos de Dios. La humildad tiene que ser con lo que nosotros caminemos y andemos. La humildad tiene que ser la característica más grande de los hijos de Dios. Tito 3, 4 al 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad y la benevolencia de Dios nuestro Salvador, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia. Entonces, ¿sabe por qué usted está acá? Por misericordia de Dios. Porque si no, usted a lo mejor debería estar muerto en alguna zanja por ahí. Con todas las drogas que se puede haber metido en el brazo. Con todo el copete que se tomó en aquella oportunidad que usted ya sabe. ¿Ve? Entonces lo vil y lo menospreciado del mundo escogió el Señor para avergonzar lo que es. Entonces no nos podemos jactar de nada con el Señor. Ahora, la humildad en el trato con los demás es una marca verdadera de una fe genuina. Se lo voy a decir otra vez. La humildad en el trato con los demás es una marca verdadera de una fe genuina. Entonces usted no puede ser humilde solamente con el Señor. Hoy, Señor, me humillo delante de ti. Hoy, qué humilde que yo soy, Señor. No. Gracias por salvarme, Señor, de lo vil y menospreciado. Pero en la iglesia usted es el gran siervo de Dios. ¿Ah? Eso no se vale. Nuestra humildad tiene que ser para con el Señor y para con los hermanos también. Colosenses 3, 12 al 13 dice, escuche, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Usted es un escogido de Dios? ¿Amén? ¿Lo es o no lo es? Es un escogido de Dios, ¿cierto? Por gracia, por misericordia, se lo recuerdo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿De qué nos vamos a vestir? De entrañable compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Y mira el verso 13.
soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tiene queja contra otro, como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo dice esto? Porque en la iglesia de Colosas habían problemas entre los hermanos. Como en todas las iglesias del mundo hay problemas entre los hermanos. Porque en una familia siempre hay conflicto, ¿o no? O en su casa usted no tiene conflicto con sus padres, con sus hermanos, con sus, no sé, primos, con los que se enojó y no se habla no sé cuánto tiempo, años ahí. Y en las iglesias también. Entonces el apóstol Pablo dice, vístanse como escogidos de Dios con las actitudes que deben tener los hijos de Dios. Bondad, misericordia, compasión, humildad, mansedumbre, paciencia. ¿Sabe cómo se desarrolla la paciencia? Cuando Dios pone alrededor suyo gente con la cual es difícil tratar. Con ellos Dios desarrolla paciencia en usted. Usted no le dice, Señor, dame paciencia. Y ¡pum! Su corazón rebosa de paciencia de un de repente. No, la paciencia se desarrolla. Varones, ¿sabe cómo se desarrolla paciencia? Casándose. Mujeres, ¿sabe cómo se desarrolla paciencia? Teniendo hijos. Aguantando al marido. Y no separándose. Ahí uno desarrolla paciencia. Uno desarrolla aguante. Claro que sí. Cásese y ahí va a conocer lo que es la paciencia. Ahí va a saber lo que es bueno. Mire, yo aprendí lo siguiente. El matrimonio puede ser lo más cercano al cielo en la tierra o lo más cercano al infierno en la tierra. ¿Es verdad? En mi caso es lo más cercano al cielo. De repente se cuela algún diablito por ahí. Pero yo tengo un matrimonio bendecido, amo a mi esposa, amo a mis hijos, he desarrollado paciencia. ¿Sabe cómo se desarrolla paciencia? Que Dios lo llame a ser pastor de una iglesia. Ahí se desarrolla más paciencia todavía. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está en su familia, en su casa, usted tiene problemas, dificultades y usted se los banca porque su esposa o sus hijos están cocinados. Pero cuando usted es pastor de una iglesia, tiene que andar solucionando problemas de gente que a veces ni lo saluda, no le da ni la gracia, usted le profetiza, lo edifica, lo alimenta, etc. Y después habla mal de usted. ¿Sabe cómo se desarrolla paciencia siendo servidor de casa de paz? ¿O no? Los servidores de casa de paz. ¿Se desarrolla paciencia? No se desarrolla paciencia. ¿Sabe cómo se desarrolla paciencia sirviendo al Señor en la música? ¿O no, chiquillas? Cada vez que se le da una responsabilidad, usted desarrolla paciencia. Y el Señor nos dice entonces que todo hijo de Dios se tiene que vestir de estas cosas, aprendiendo a soportar unos a otros, perdonando a aquellos contra los que tenemos queja. Y escuche lo siguiente, si el Señor te perdonó, no tienes derecho a no perdonar. Un creyente que no perdona es un falso creyente. La marca de un verdadero creyente es, número uno, la humildad. En segundo lugar, sabe perdonar. Sabe perdonar. ¿Sabe lo que significa perdonar? Dejar ir al ofensor sin que éste reciba castigo. Eso significa perdonar. ¿Es difícil perdonar? Es difícil perdonar. Pero uno adquiere una libertad tan grande de saber que Dios tiene que lidiar con esas personas con las que uno tiene que perdonar. Amén. Otro día vamos a hablar del perdón. Mateo 6:14 dice: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. O sea, lo que me está diciendo esto es que muchas veces yo cometo un pecado, voy a los pies del Señor, le pido perdón, y muchas veces me levanto de la oración pensando que me perdonó cuando en realidad no lo ha hecho, si yo primero no he perdonado.
¿Me está siguiendo? Vea lo importante del perdón. Cuando uno tiene falta de perdón, ¿sabe lo que desarrolla en el corazón? Amargura. Raíces de amargura. Y la palabra de Dios dice que las raíces de amargura tienen la capacidad de contaminar a otros. Eso es tremendo, de grave. Efesios 4, 1 al 3 dice: yo pues, el prisionero del Señor, está hablando el apóstol Pablo, os exhorto a andar como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Ahora, lo contrario a la humildad es el orgullo y la soberbia. Primera de Pedro 5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos vosotros revestidos de humildad, los unos para con los otros. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando tú eliges no perdonar, te constituyes a ti mismo en una posición de soberbia y de orgullo. Y escucha, Dios te va a resistir. O sea, no solo Él no te va a perdonar los pecados, sino que te va a resistir. Tú vas a pedir bendición y Él va a decir, Tú le vas a decir, Señor, necesito un nuevo trabajo con un mejor sueldo. Dios te va a decir, Señor, necesito un nuevo auto. Espérate, sentadito nomás. Y usted métale ayuno, oración, guerra espiritual y nada se suelta. ¿Por qué? La falta de perdón, la falta de humildad, la soberbia, el orgullo están entronados en tu corazón. Y eso hace que Dios te resista. Tenemos que aprender a lidiar con esas cosas, amén. ¿Qué es la soberbia? Escuche, la soberbia es el sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. El orgullo es el exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. O sea, la soberbia y el orgullo, la marca que tienen es que tú te crees, yo soy el gran siervo de Jehová. Y todos los demás son cucarachas rastreras, hijos del diablo. Esa es una actitud soberbia, de orgullo. O sea, creerse superior. Ahora, mire lo que dice en la definición. Dice que la persona orgullosa, soberbia, trata a los demás con distancia. Yo estoy acá. Ustedes están allá. Distancia. La persona orgullosa, soberbia, tiene una actitud de desprecio. La persona soberbia se cree superior a los que le rodean por su posición social o económica o por alguna cualidad especial, y que lo demuestra con un trato distante o despreciativo hacia los demás. O sea, cuando usted trata a la gente con distancia, con este hermano me junto, con este hermano no me junto, con Gianfranco no, con la Vero sí. Cuando yo trato a la gente con distancia, cuando yo soy despreciativo con el don que tiene el otro, cuando yo no valoro lo que el otro hermano tiene y que a mí me falta, mi actitud es de soberbia, mi actitud es de desprecio hacia el otro. Entonces, cada vez que usted no saluda a alguien, cuando usted es distante, usted solamente está reflejando lo que hay en el corazón, soberbia. Tú te crees superior. No, pastor, yo no me creo superior, lo estás demostrando. No se trata de lo que tú creas tener o no creas tener, se trata de lo que tú estás demostrando con tus acciones. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por rivalidad,
Ni por vanagloria. Mire, oiga, qué tremendo. O sea, Pablo a los colosenses, Pablo a los filipenses, Pablo a los... Son cartas de Pablo a las iglesias. O sea, en las iglesias habían problemas de soberbia, de orgullo, de autosuficiencia, de creerse superior. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando los unos a los otros como superiores a vosotros mismos. O sea, yo tengo que considerar a mi hermano como superior a mí. Esa es humildad. Tengo que considerar a los chiquillos jóvenes que están recién llegando a la iglesia. El Señor me manda a mí, me demanda a mí considerarlos a ellos como superiores a mí. Los servidores de Casa de Paz, ustedes tienen que considerar a los nuevos creyentes que están llegando a sus reuniones en casa como superiores a usted. Pero pastor, yo soy el líder, yo soy el servidor. No, ellos son superiores a ti. En el reino el asunto es así. El humilde siempre considera a su hermano como superior a sí mismo. Esta es una de las actitudes más difíciles de tener, porque el ser humano siempre tiende a estimarse a sí mismo en mayor medida que a los demás. Mire qué interesante, tanto el orgullo como la soberbia, la definición de esas actitudes tienen que ver con el creerse superior. Y la humildad es exactamente lo opuesto. Yo no soy superior, yo soy inferior. Yo soy inferior. Escuche, ¿sabe por qué Jesús vino? Porque Él fue humilde. Si no, Él no tendría por qué haber venido. Todos nosotros condenados al infierno y a Dios le tendría que haber hecho así. Y Él vino por humildad. No lo merecíamos, pero lo hizo. La humildad es evidencia de un verdadero arrepentimiento. Escuche, frecuentemente Dios tiene que procesar a su pueblo en la escuela de la humildad a través de pruebas y situaciones difíciles, cuyo propósito es quebrantar el corazón soberbio. Ahí es cuando finalmente nos humillamos y el corazón es transformado. Muchas veces Dios mismo permite que pequemos, que nos equivoquemos, que perdamos el rumbo, para que tenga que corregirnos y nos humillemos. Y ese cambio en el corazón permite que su justa ira no se derrame sobre nosotros. Levítico 26:41 dice: yo también tuve que andar en oposición con ellos. Está hablando Dios aquí. Dice: y llevarlos a la tierra de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso y entonces aceptarán el castigo de su iniquidad. Deuteronomio 8:2 dice: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahvé tu Dios estos 40 años en el desierto. Escuche, para humillarte y probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Deuteronomio 8:16, que en el desierto te sustentó con el maná que tus padres no habían conocido, a fin de afligirte y ponerte a prueba para hacerte bien en tu futuro. Mire qué importante esto. O sea, Dios a nosotros nos prueba a propósito a veces, ¿sí? Dios nos aflige a propósito. O sea, tú estás llorando ahí afligido, Señor, y Dios lo está haciendo a propósito, sí. ¿Sabe para qué? Para revelar qué era lo que había en tu corazón. No para Él, porque Él ya sabe lo que nuestro corazón tiene, o no lo sabe. Si Dios lo sabe todas las cosas. Es para demostrarnos a nosotros qué es lo que está mal en nuestro corazón. Y Dios dice: te voy a seguir afligiendo y humillando hasta que reconozcas. Hay desiertos interminables solamente por nuestra propia soberbia. Mientras más humilde eres, menos necesita el Padre procesarte en la escuela de la humildad. Por eso, amados, tenemos que ser sabios. O sea, tengamos mejor ahora una actitud de humildad, una actitud correcta, para que no tengamos que ser procesados con pruebas, con dificultades, con montones de cosas. ¿Me están entendiendo, cierto?
Entonces Dios sabe lo que hay en tu corazón, pero el que no lo sabe eres tú. Entonces Dios tiene que humillarte para que te des cuenta y cambies de actitud. Segunda de Crónicas dice: pero los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Yahvé. Y cuando Yahvé vio, escuche, y cuando Yahvé vio que se habían humillado, la palabra de Yahvé fue a Semaías diciendo: se han humillado, por lo que no lo destruiré, sino que les daré cierta escapatoria, y mi ira no se derramará contra Jerusalén por mano de Sisac. Segunda de Crónicas 34 dice: por cuanto tu corazón se enterneció y te has humillado ante Elohim al escuchar sus palabras contra este lugar y contra sus habitantes, y te humillaste ante mí rasgando tus vestiduras y lloraste ante mí, yo te he escuchado, dice Yahvé. Mientras antes nos humillemos delante del Señor, mejor para nosotros. Porque le tengo una noticia: Dios va a seguir siendo Dios, a Él no le va a afectar. Pero nosotros somos los tontos porfiados que queremos ser orgullosos, queremos ser soberbios, queremos seguir creyéndonos superiores a nuestro hermano. Entonces Dios dice: te voy a tener que tratar en la escuela de la humildad. Venga para acá, mijito. Ay, la que te espera, mi amado. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconozcas. ¿Hasta cuándo? Hasta que te humilles. Entonces, no esperes las consecuencias del pecado para humillarte. Ten una actitud de humildad para que no tengas que ser quebrantado. Ahora, ¿por qué es importante la humildad también? Porque la humildad desata el favor y la gracia de Dios. ¿Cuántos quieren tener el favor y la gracia de Dios sobre su vida? Yo quiero tener el favor y la gracia. ¿Qué significa el favor y la gracia? Significa que le empiezas a caer bien a tu jefe. Significa que trabajas bien, que eres ordenado, pero que otros se esfuerzan más que tú, pero al que le dan el aumento eres tú. Eso es gracia. Eso es favor. O sea, una consecuencia de la humildad es el favor. La humildad desata el favor y la gracia de Dios. Salmo 25 dice: hará andar a los humildes en justicia y enseñará a los mansos su senda. O sea, el camino recto siempre va a desembocar en la victoria. Si tú eres humilde, la alcanzarás. Salmo 138 dice: aunque Yahvé es excelso, atiende al humilde, pero el altivo lo reconoce de lejos. Cuando usted es altivo, usted llama al Señor y tú no lo atiende. Cuando usted es soberbio, usted le manda un WhatsApp al Señor y lo deja en visto. ¿A usted le ha pasado alguna vez que usted llama por teléfono y atienden antes que suene el tut en el teléfono? ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. Uno queda así como: ¿qué pasó? ¿Cómo me contestó antes? Bueno, así atiende al Señor al humilde. Dice que al soberbio lo resiste, pero al humilde lo atiende de inmediato. Salmo 147: Yahvé sostiene a los humildes y abate a los malos hasta el polvo. Salmo 4:6: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mire, los hombres más exitosos en la palabra, en las escrituras, reconocían que las habilidades que tenían no eran méritos suyos, sino que venían del Señor. Se lo voy a mostrar. José, ¿cuántos se acuerdan de José? José llegó a ser gobernador de Egipto. A José sus hermanos lo vendieron como esclavo, ¿se acuerda? Estuvo en la cárcel, le pasaron un montón de cosas a José. Génesis 41:16 dice: José respondió a Faraón diciendo: no es mérito mío, es Elohim quien dará a Faraón respuesta satisfactoria. Él no decía: yo tengo el don de interpretación de sueños, yo tengo el don de interpretación de sueños, ¿no? ¿Qué decía José? No es mérito mío, Faraón, es Dios.
Mire acerca de David, 2 Samuel 7, dice: entonces el rey David vino a sentarse ante Yahvé y dijo: oh Adonai Yahvé, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? O sea, David era humilde. David, cuando Dios le habló a David, le dijo: de detrás de las ovejas te saqué para ponerte como príncipe sobre mi pueblo Israel. Y David decía: ¿quién soy yo, Señor? Yo no soy nada. ¿Sabe? Esa es la actitud que Dios espera de sus hijos. Que cuando Dios te llame al ministerio, tú digas: Señor, yo no soy nada. Y no que digas: sí, es que yo tengo mi currículum, yo estudié ¿no? Yo hice este curso de discipulado, yo hice este curso de liderazgo, así que yo estoy aquí porque Dios me llamó, hermano. ¿No? Cuando Dios te llame, tu respuesta tiene que ser: ¿quién soy yo, Señor? Por misericordia me llamaste. Mire, Daniel 2:30 dice: a mí me ha sido revelado el misterio. Cuando le cuentan un sueño, a mí me ha sido revelado el misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en cualquier otro viviente. Mire la humildad de Daniel. Dice: sino para que se dé a conocer la interpretación al rey y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. No porque yo sea más sabio que los demás. No. Mire, Juan el Bautista, Mateo 3:14. Dice: pero él trataba de impedírselo diciendo: yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Mire, Juan el Bautista, Jesús vino a Juan el Bautista para que lo bautizara. Y Juan inmediatamente dice: pero Señor, tú estás loco, si soy yo el que tengo que ser bautizado por ti, ¿cómo se te ocurre? Y Jesús le dice: no, porque conviene que se cumpla toda justicia. Le dice: conviene que hagamos las cosas correctamente. Y Juan dice: bueno, entonces tú mandas, Señor, te bautizo entonces. Y luego Jesús da testimonio diciendo que de entre los nacidos de mujer ninguno ha habido mayor que Juan el Bautista. Mire el apóstol Pablo en 1 Timoteo, dice: fiel es la palabra y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, Pablo, el apóstol, el gran apóstol Pablo, el que de verdad era apóstol, pues. Él no tenía una chapa que era apóstol. No, él era apóstol. Dice: Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, Pablo decía: yo soy el más pecador. De los pecadores que habían, yo era el más pecador. Eso dice: de los cuales yo soy el primero. Entonces Pablo, Juan el Bautista, Daniel, David, José, todos ellos fueron hombres que, más que ser honrados por los hombres, fueron honrados por Dios. Es más, todos ellos fueron despreciados por los hombres, sufrieron la envidia de sus enemigos, pero Dios los honró por la actitud que siempre demostraron: la humildad. Entonces, escucha, cuando tú eres humilde, mucha gente te va a despreciar. Como tú eres humilde, como tú andas delante del Señor humillado, como tú no haces aspaviento de lo que eres, mucha gente no te va a tratar como debería de tratarte y te van a deshonrar. Pero ¿sabes quién te va a honrar? Te va a honrar papá. Y de Él es quien esperamos honra. Amén. Entonces, si tú quieres honra de parte de Dios, primero tienes que ser humilde. Proverbios 18 dice: antes del quebrantamiento, el corazón del hombre es altivo. A la honra precede la humildad. ¿Qué es preceder? Algo que es anterior a. O sea, antes de la honra, primero tienes que ser humilde. Proverbios 15:33. El temor de Yahvé es escuela de sabiduría, y antes del honor está la humildad. Proverbios 22:4 dice: en las huellas de la humildad y del temor de Yahvé andan riqueza, honor y vida. ¿Cuántos de aquí quieren riquezas, honor y vida? Yo me quiero morir viejo, honrado y con plata en el bolsillo. ¿Eh? Y el que me diga que no es mentiroso. O usted quiere morir en
en una zanja y uno en una media agua, ¿no? ¿Sí o no? Yo quiero dejar herencia a mis hijos. Yo quiero terminar mi vida bien. Pero mire lo que dice la Escritura. En las huellas de la humildad y del temor de Yahvé andan riqueza, honor y vida. O sea, la riqueza, el honor y la vida caminan en las huellas que han dejado la humildad y el temor del Señor. O sea, la riqueza, la vida y la honra siguen, persiguen. Usted va dejando una huella, usted va caminando. En un zapato tiene la humildad y en otro tiene el temor del Señor. Y usted va caminando, caminando. Y la riqueza, la honra y la vida dicen, ¿por dónde se fue el Pablo? Ahí está la huella. ¿Cómo lo sabes? Es un hombre que camina en humildad y en temor de Dios. Entonces yo no tengo que perseguir esas cosas. No, te van a seguir a ti. ¿Cuándo? Cuando eres humilde y tienes temor del Señor. ¿Se da cuenta que Dios no solamente nos pide ser humildes porque sí? Él nos pide ser humildes porque Él sabe cuál es la recompensa de ser humildes. Proverbios 11:2 dice, si irrumpe la soberbia, sobreviene la deshonra, pero la sabiduría acompaña a los... o sea que si tú eres humilde, a la larga, tú vas a ser sabio también. Mire qué interesante, riquezas, honra, vida, sabiduría. Pero si primero yo soy humilde. La sabiduría acompaña a los humildes. Proverbios 29:23. La soberbia del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde recibirá ¿qué? Honra. Mire, hay dos maneras de obtener estas cosas. Riqueza, honra, etcétera. A la manera del hombre y a la manera de Dios. A la manera del hombre se obtiene con manipulación, control, demandando honra de las personas. O sea, yo podría recibir honra de ustedes, por ejemplo, como pastor, si yo me parara acá y dijera, ustedes son las ovejas, yo soy su pastor, yo los alimento, ustedes me tienen que honrar a mí. Puedo obtenerla de esa manera, que en muchos lugares se obtiene de esa manera. O puedo despreocuparme de eso, caminar en humildad delante del Señor. A lo mejor nunca recibir honra de ningún hombre, pero sí recibir honra de papá, que es lo importante. ¿Me está siguiendo, cierto? Entonces, si queremos recibir misericordia y bendición de Dios, la actitud es la humildad. Mateo 8:8 dice, pero el centurión respondiendo dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, pero solo dilo de palabra y mi siervo será sanado. El centurión le dijo al Señor, Señor, yo no soy digno, no merezco que entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo va a sanar. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Jesús? En Israel no he hallado tanta fe. O sea, cuando eres humilde y reconoces, otra cosa que te sigue es la fe. Es la fe. Mateo 15:27 dice, pero ella dijo, sí, Señor, pero aún los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mire, una actitud de humildad. Esta era la mujer sirofenicia, cuya hija estaba endemoniada. Y le dice, Señor, ten misericordia de mi hija que está endemoniada. ¿Y sabe qué? Jesús no la pescó. No la pescó, no le habló, ni la infló, ni le dio bola. Nada. Y siguió la mujer diciendo, Señor, mi hija, Señor, mi hija. Y Jesús, whatever. Señor, mi hija. ¿Y sabe lo que le dice el Señor? El Señor fue muy fuerte. Le dice, no se le quita el pan a los hijos para dárselo a los perros. Tremenda la respuesta de Jesús. Pero la mujer dijo, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Pah!
¡pah!, lo mató al Señor. Oh, mujer, grande es tu fe, le dijo. Hágase contigo como pides. La humildad. O sea, la mujer tenía que ser lo suficientemente humilde como para aguantar el desprecio de Jesús. Si hubiera estado ahí, me ofendo y me voy. Yo me ofendo y me voy. Menos mal que el Hijo de Dios, po. Pero la mujer, mira el nivel que llegó de humildad, que movió el corazón de Jesús y le concedió lo que necesitaba. La humildad te posiciona en el reino. Mateo 18 dice: por tanto, cualquiera que se humilla como este niño, este es mayor en el reino de los cielos. Y por último, el mejor ejemplo de humildad vino del Señor. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, capital de Sión, da voces de júbilo, ciudad de Jerusalén. Mira a tu rey llegando, justo y victorioso, humilde, montando en un asno, en una cría de asna. Mira, el rey del universo haciendo su entrada triunfal en Jerusalén. No venía en un Mercedes-Benz. No venía en un Bentley. No venía en un Maserati. No venía con una caravana atrás de autos lujosos de todos los apóstoles. ¿Cómo venía? Sentado en un burrito. Sentado en un burrito. El Rey de Gloria. Pero hoy día nosotros pensamos que los apóstoles son los que tienen los autos bacanes, ¿no? ¿Qué palabra estamos leyendo? ¿Qué evangelio estamos leyendo? Lucas 22 dice: hubo también entre ellos una contienda sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Él entonces les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados bienhechores. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Versículo 26, pero no así vosotros. Si usted pensaba que la iglesia iba a ser así, no. Pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros hágase como el menor. Y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿quién es mayor? ¿El que se reclina o el que sirve? ¿No es el que se reclina? Y yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. O sea, Jesús sabía que Él era el mayor, pero Él nunca demandó servicio para Él, sino que Él se hizo siervo de los demás. Así tenemos que ser usted y yo. Así tenemos que ser usted y yo. Servir a los demás. Porque en el reino, el que sirve, el que está más abajo, ese es el mayor. Mientras más humilde usted sea, no delante de los hombres, delante de los ojos de Dios, más grande usted es en el reino. Y mientras más usted se ponga grande delante de los ojos de los demás, delante de los demás usted va a ser muy grande, pero delante de los ojos del Señor, y este piojo resucitado va a decir el Señor, que no entendió que yo entré con un burrito, que no entendió que tenía que servir, que no entendió que tenía que ser humilde, que no entendió que tenía que pedir perdón, que no entendió que el que lo iba a honrar era yo, no los hombres, que no entendió que en el reino las cosas son al revés que en el mundo. Que el Señor nos ayude. Amén.
a ser humildes, a no ser distantes con los demás. Recuerde eso, cuando usted es distante, cuando usted es despreciativo, usted revela el corazón soberbio y orgulloso. Cuando usted es cercano, cuando usted es amable, usted revela un corazón humilde. Pidámosle al Señor humildad. Amén. Póngase de pie, por favor. Le vamos a pedir al Señor humildad. Póngase de pie, cierre sus ojos. Mire, vamos a hacer dos cosas. No voy a decir levanten la mano todos los orgullosos y todos los soberbios, porque nadie va a querer levantar la mano. Igual hay varios levantando la mano. Mire cómo es el Señor. Y primero vamos a pedir perdón. Amén, por haber tenido un corazón orgulloso, todos. Y el que diga, no, yo no soy orgulloso, usted es el más orgulloso de todo. Y después le vamos a pedir al Señor que nos dé humildad. Amén. Humildad, pero la humildad genuina. Y escuche, cuando nosotros le pedimos al Señor estas cosas, Él nos va a probar a ver si en verdad deseamos esa humildad. Así que no se sorprenda que después de pedirle al Señor estas cosas, el Señor lo va a hacer pasar por situaciones en que usted va a tener que demostrar su humildad. Porque esto no es magia. Esto es Dios tratando con el corazón humano, desarrollando en ellos un carácter humilde. Cierra sus ojos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, te doy gracias porque hoy tú nos has permitido aprender acerca de la humildad. Señor, es una actitud del corazón. Y el más humilde es Jesús. Padre amado, y en esta mañana te pedimos perdón, Señor, por tener un corazón arrogante, orgulloso, soberbio. Muchas veces creemos que nos las sabemos todas. ¿Cuántas veces hemos despreciado al hermano? ¿Cuántas veces, Señor, con nuestra actitud nos hemos creído superiores a los demás? Con una actitud de orgullo, de autosuficiencia, con una actitud de soberbia, de altivez, mirando a los demás por arriba del hombro, Señor, considerándonos a nosotros mismos como superiores. Pero esa no es la actitud que hubo en Cristo Jesús. Esa no es la actitud que tuvieron Daniel, ni José, ni Pablo, ni Juan el Bautista, ni Moisés, que era el hombre más manso que había sobre la tierra. Esa actitud demuestra un corazón no quebrantado. Y tu palabra es tan clara, dice que tú habitas con el de espíritu humilde y quebrantado, con el que tiene corazón quebrantado, y que al altivo tú lo miras de lejos, Señor, y no lo atiendes cuando te llama. Así que, Señor, en esta mañana reconocemos nuestro corazón orgulloso, rebelde, nuestro corazón lleno de autosuficiencia. Lo reconocemos, Señor. Hoy nos humillamos, Padre. Hoy te pedimos perdón. Espíritu Santo, yo te pido ahora que tú traigas a la memoria, a la mente de estos hijos de Dios que están aquí presentes, las situaciones en las cuales han sido orgullosos. Espíritu Santo, te pido que les muestres, Señor, momentos en los cuales han tenido un corazón altivo, momentos en los cuales han pensado de sí mismos ser superiores, cuando han tenido conflictos, cuando han tenido situaciones difíciles, peleas, discusiones con otros, y se han alejado de la contienda, Señor, con un corazón que dice: yo estoy bien, él está mal. Hoy te pedimos perdón, Señor. Hoy pedimos que la sangre de Jesús nos lave y nos limpie de ese horrendo pecado de orgullo,
de ese terrible pecado de soberbia, Señor. Renunciamos a la soberbia, renunciamos al orgullo, renunciamos a creernos más que los demás, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, y pedimos que la sangre de Cristo borre y limpie nuestro corazón, nuestra mente de todas esas actitudes cerradas. Padre, ruego que tu Espíritu Santo sea tratando con cada uno de nosotros y alejando, Señor, de nuestra vida esa forma de ser y esa actitud que no refleja a Cristo. Perdónanos, Señor. Ahora usted va a repetir después de mí: Padre Celestial, en este día yo me arrepiento de mi corazón orgulloso y soberbio. Perdóname, Señor, no quiero ser así. Y hoy te pido, dame un corazón humilde, correcto, sabio. Un corazón humillado y quebrantado delante de ti, pero no solo delante de ti, sino también delante de mis hermanos. Señor, en este día yo perdono a todos aquellos que me han dañado, porque si yo no perdono, tú no me perdonas y tú no me atiendes. Te doy gracias, Señor, porque sé que estás cambiando mi corazón, reenfocándolo a lo verdadero. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor.